Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta. Los sistemas de determinación del impuesto de renta que se utilizan son el sistema ordinario, el sistema cedular, el sistema de renta presuntiva y el sistema o método de comparación patrimonial. Veamos ahora la forma como se lleva a cabo la determinación del impuesto de renta por el sistema ordinario. Para ello damos alcance al artículo 26 del Estatuto Tributario que dice lo siguiente. La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley. Esta es la forma como se calcula la renta líquida gravable, sobre la cual se va a aplicar la tarifa del impuesto de renta, que para el caso de las personas jurídicas en esta vigencia 2020 corresponde al 32%. Podríamos resumir este concepto de la siguiente manera. El contribuyente debe tomar el total de sus ingresos, restarle unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, restarle también los costos debidamente depurados, los gastos y o deducciones debidamente depurados, y se obtiene la renta líquida. Y a esa renta líquida, en el caso de que existan rentas exentas, entonces las restamos también y nos va a dar como resultado la renta líquida gravable sobre la cual se aplica la tarifa. En este concepto también podemos identificar algo de lo que habíamos hablado en algún tema anterior, y es que los ingresos desde el punto de vista fiscal deben ser susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio del contribuyente. Eso se refiere al concepto de ingreso fiscal. Para un mejor entendimiento, veamos lo que nos dice este artículo, pero ya de una manera gráfica. Aquí está plasmado toda la lectura de ese artículo. Así pues que para poder llevar a cabo ese proceso de depuración de renta por el sistema ordinario, de acuerdo al artículo 26, lo podemos expresar así. Ingresos ordinarios y extraordinarios menos devoluciones, rebajas y descuentos nos da un total de ingresos netos. A esos ingresos netos les disminuimos aquellos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Si restamos estos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, obtenemos unos ingresos no exceptuados, es decir, que hasta acá siguen siendo grabados. A esos ingresos no exceptuados les disminuimos los costos debidamente depurados en cumplimiento de cada uno de los requisitos que manda la norma fiscal. Obtenemos una renta bruta y a esta renta bruta le restamos los gastos, o conocidos desde el punto de vista fiscal como deducciones, y obtenemos una renta líquida. Si no hay rentas exentas para deducir, esa renta líquida será también igual a la renta gravable o renta líquida gravable, que corresponde a la base sobre la cual vamos a aplicar la tarifa del impuesto. Estamos repitiendo básicamente lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Ahora, otro aspecto importante en este sistema de depuración, y es que el insumo o la materia prima que se considera para poder llevar a cabo ese proceso de depuración siempre va a ser el estado de resultados desde el punto de vista contable, el cual va a ser sometido a ese proceso de depuración de renta. ¿Y qué significa depurar? Significa limpiar ese estado de resultados de todo aquello que le es ajeno, de todo aquello que la norma fiscal permite excluir, y así ese estado de resultados queda totalmente limpio y de forma correcta para aplicarle la tarifa del impuesto de renta. Comparemos ahora ese estado de resultados que nosotros conocemos. Aquí está la estructura de un estado de resultados y la podemos ver en relación a la estructura de ese proceso de depuración de renta por el sistema ordinario. Ambas estructuras son muy similares,
con la diferencia de que lo que vamos a llevar a ese proceso de depuración de renta, como ya les indiqué, son todos esos ingresos, todos esos costos y esos gastos y deducciones debidamente depurados, en cumplimiento de unos requisitos que la misma norma fiscal ha señalado. Y en este sentido, el valor que nos dé como renta líquida o renta líquida agradable en este proceso de depuración va a ser totalmente diferente al valor reflejado como utilidad comercial o utilidad antes de impuestos. Esa utilidad comercial o utilidad antes de impuestos es la que utilizamos para efectos contables y sobre la cual vamos a determinar la provisión del impuesto de renta. Desde el punto de vista del sistema ordinario, esa renta líquida agradable es la base real sobre la cual se calcula el impuesto de renta. Aquí tenemos nuevamente la imagen de la estructura del estado de resultados y la imagen de la estructura del proceso de depuración de renta sistema ordinario. Ya les había dicho, a ese estado de resultados se le debe hacer una depuración, analizar cada uno de los ingresos y así poder identificar cuáles de ellos merecen ser excluidos de ese proceso de depuración. Por supuesto que en la medida en que se puedan excluir algunos de sus ingresos, sería algo a favor del contribuyente, pues entre menos ingresos tenga el contribuyente en su depuración de renta, el valor del impuesto va a ser menor. Y estos ingresos corresponden a los que van a ser llevados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Lo mismo se hará con los costos y los gastos. Tenemos unos costos y unos gastos, y en la medida en que estos sean depurados, supone un aumento en la base gravable del impuesto de renta, es decir, que entre menos costos y entre menos deducciones se resten, la renta líquida gravable va a ser mucho mayor y por lo tanto el impuesto también va a ser mayor. Producto de este proceso de depuración, por supuesto que se van a presentar unas diferencias y esas diferencias tendrán que ser plasmadas en ese documento de conciliación fiscal. Necesariamente debe hacerse ese proceso de conciliación fiscal y de ahí pues que surge la obligatoriedad de presentar ante la Administración de Impuestos el formato 2516 relacionado con la conciliación fiscal. Bien, ahora miremos con cifras cada uno de estos formatos. Tenemos el estado de resultados con unos ingresos por 1.000.000 de pesos, menos devoluciones de 1.000, ingresos netos 999.000, menos costo de mercancía 600, igual a utilidad operacional 399.000, menos gastos 200.000, utilidad antes de impuestos 199.000. Si llevamos a cabo ese proceso de depuración quedó de la siguiente manera: ingresos ordinarios y extraordinarios 1.000.000, menos devoluciones, rebajas y descuentos 1.000, nos da unos ingresos netos de 999.000. Hasta este momento no ha sucedido nada raro, pero estoy restando unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por 5.000. Ahí pues que se me empiece a modificar el total de los ingresos no exceptuados o ingresos grabados hasta el momento. Ya empiezo a tener la primera diferencia. Mientras que contablemente tengo unos ingresos netos de 999.000, fiscalmente tengo unos ingresos de 994.000. Y eso en razón a que el contribuyente, dentro de sus ingresos, tenía uno de ellos que fue clasificado como no constitutivo de renta, es decir, sobre el cual no se va a pagar impuestos. Y eso sería a favor del contribuyente. En relación a los costos, tengo 600.000 y contablemente y fiscalmente solamente 500. Pudo haber sido de que dentro de los 600 existe una factura, un costo que no cumplió con los requisitos. Vamos a asumir que había una factura por 100.000 pesos que no estaba debidamente soportada. O sea que son 100.000 pesos menos y en esa medida la base gravable tendrá que aumentar. Entre menos costos, base gravable mayor. Y lo mismo ha sucedido con los gastos, 200.000 contablemente y deducciones 150.000. También dentro de algunos de ellos existe el incumplimiento de un costo o deducción. Vamos a asumir que contablemente se registró el 100% del gravamen a los movimientos financieros y fiscalmente este tipo de gasto está limitado al 50%. Contablemente descontó 100.000 y fiscalmente solamente puede descontar 50.000. Ahí está la diferencia de los 50.000 en relación a este tipo de deducción. Gastos con limitaciones de acuerdo a la norma fiscal. Como podemos ver, la utilidad antes de impuestos desde el punto de vista contable es menor y si a esta base se le calculó la provisión del impuesto de renta, pues resultó ser mucho menor
que el impuesto de renta sobre esta base gravable de 344.000. Producto de este proceso de depuración se identifican unas diferencias que, como ya les indiqué anteriormente, deben ser plasmadas en ese formato de conciliación fiscal y que serán reportadas en el formato 2516. Les quiero mostrar la sección del formulario 110 para persona jurídica obligada a llevar contabilidad y aquí está cada una de las secciones donde se ubicará la información de ingresos, de costos y deducciones. Ingresos desde el renglón 48 al 61 para el formulario de declaración de renta del año 2020. Los costos y deducciones estarán en esta sección del renglón 62 al 67. Producto de la asociación de estos ingresos, costos y deducciones, pues por supuesto que va a obtener una renta líquida ordinaria del ejercicio, que como ya les he indicado en varias oportunidades, también podrá ser base gravable. ¿Y cuándo podrá ser base gravable? Cuando a esta renta líquida no se le deduzcan rentas exentas. Así pues que esta renta líquida menos rentas exentas más rentas gravables nos da como total renta líquida gravable sobre la cual se aplicará la tarifa del impuesto de renta. Les quería mostrar las secciones del formulario donde va ubicada la información de ingresos, costos y deducciones una vez se haga ese proceso de depuración de renta. Bueno, mis amigos, espero que esta información, este video haya sido de mucha utilidad. Invitarlos como siempre para que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que se den cuenta del material que de manera permanente estoy trabajando para ustedes. Nos vemos en un próximo video.